Es un placer que nos podamos dirigir a ustedes de la plataforma de La Voz de la MI. Es una gran bendición que usted, que nos sigue, que está atento a lo que subimos, que está pendiente a lo que tenemos como Iglesia de Dios Pentecostal MI. Agradecemos que usted se haya suscrito, que siga compartiendo con esas personas para que sean parte de lo que Dios está haciendo en La Voz de la MI. Bien, estamos en el mes de octubre, uno de mis meses favoritos. Es el mes de octubre y muchas personas dicen es mi mes favorito porque cumplo años. Pero en mi caso, yo no cumplo años en octubre, pero sí me gusta octubre, me gusta ese mes que se siente como cerquita ya de lo que es la Navidad, de lo que es diciembre, porque es mi época favorita y yo sé que la de muchos también. Así que yo pienso que hoy es un día propicio para nosotros orar y presentar este espacio en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Dios. Adoramos tu nombre, Señor. Te bendecimos y te damos gloria porque tú eres bueno. Padre, gracias por darnos la oportunidad hermosa de estar en esta maravillosa plataforma donde muchas personas están siendo altamente bendecidas. Te pedimos que lo que vamos a hacer sea bajo tu cuidado y tu protección. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, también octubre es el mes que celebramos lo que es la Reforma Protestante, que nosotros como iglesia evangélica tenemos esa fecha muy pendiente y cómo eso incide en la vida de nosotros los cristianos. Hoy tenemos a alguien invitado que nos va a hablar mucho más a profundidad del tema de lo que es la Reforma Protestante. Tenemos a nuestro director nacional del MISPA, al señor Deury Mateo. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermana Claribel. Para mí es un gusto, un honor y un placer volver a La Voz del MI. Sí. Para estar aquí con ustedes compartiendo un tema tan importante como lo es la Reforma Protestante. La última vez que usted vino, eso fue un boom. ¿Verdad que sí? Sí, esa entrevista, eso se comparte yo que por el mundo entero. Santo, gloria a Dios. Y fue de gran bendición porque aprendimos mucho acerca del mismo, de las informaciones que teníamos, pero también cómo usted iba detallando la palabra, eso también llamó mucho nuestra atención. Y sé que muchas personas fueron invitados y como dicen por ahí, lo bueno se repite. Gloria a Dios, qué bueno, me alegro. Bien, hoy tenemos un tema especial que es lo que es la Reforma Protestante. Octubre es un mes que se celebra este acontecimiento histórico que marcó un antes y después en la vida de los cristianos. Vamos a comenzar para que usted nos defina y nos arroje un poco de luz. ¿Qué es la Reforma Protestante? Perfecto. Miren, la Reforma Protestante fue un movimiento religioso y podríamos decir social y político desarrollado allá en Europa en el siglo XVI. Específicamente el 31 de octubre del 1517, Martín Lutero, un monje agustino alemán, clava en la puerta de la iglesia allá de Wittenberg las 95 tesis, que no es más que una denuncia a la corrupción y a los abusos que la Iglesia Católica de ese entonces estaba cometiendo, especialmente con la palabra. Ya la palabra prácticamente estaba secuestrada, solamente los papas y el clero tenían la potestad de interpretar la palabra en el idioma latín, y la Reforma Protestante surge en medio de todos estos acontecimientos cuando la Iglesia perdió su esencia, cuando la iglesia, que debió ser la luz de la verdad y enseñar la verdad al pueblo, estaba corrupta y había implementado doctrinas totalmente contrarias a las Escrituras. Bueno, y escuchándolo a usted, es interesante que usted habla que el señor Martín Lutero fue una de las personas, uno de los precursores de lo que es la Reforma Protestante. No se quedó nada más mirando, sino que accionó, porque había una situación, como usted expresaba, de que estaba de corrupción, había una situación que no era la favorable y él hace algo para eso. No se queda más mirando, bueno, vamos a orar y que sea Dios que obre, sino que él tomó un accionar para que las cosas cambiaran. Sí, precisamente antes de Martín Lutero se habían levantado en años atrás, vamos a decirlo así, reformadores. Personas que no estaban de acuerdo cómo la iglesia se estaba moviendo en ese entonces.
Ahí tenemos el caso de Wycliffe y John Hus, que son precursores de la Reforma. Antes que Martín Lutero clava sus 95 tesis, ya dentro de la iglesia habían surgido personas que estaban inconformes cómo la iglesia se estaba moviendo. Al mencionar esos nombres que me dijo entonces ya ellos sabían la situación que estaba pasando y estaban un poco incómodos. Exactamente. Pero no habían accionado como lo hizo Martín Lutero. Precisamente ellos habían accionado, sí. Pero no tuvo gran auge en sus tiempos. Sin embargo, ya habían personas que estaban tratando el tema y estaban en desacuerdo con la iglesia. Sin embargo, con las autoridades de la iglesia, cuando Martín Lutero, vuelvo y repito, el 31 de octubre del 1517, como usted dijo, al ver especialmente el asunto de las indulgencias, que la iglesia exigía dinero para que las personas se les perdonaran sus pecados, al ver que las autoridades de la iglesia, los papas, el clero, los sacerdotes, habían dejado la esencia de las escrituras, prácticamente en esa época se hacía lo que decía el papa, lo que decía la tradición, lo que decía el clero. Es decir, que la palabra la habían echado a un lado. Sabemos que eso no es correcto, porque la Biblia es la regla de fe y conducta. Y la palabra debe estar por encima de todas las autoridades. Es verdad que los ministros, que los líderes, que los apóstoles son constituidos por el Señor. Pero jamás ningún pastor, ningún líder puede estar, o ninguna autoridad, por encima de las Escrituras. Y esto era uno de los grandes acontecimientos que la Biblia se había sacado y las autoridades religiosas habían echado a un lado la sana doctrina. Por eso Martín Lutero, al clavar las 95 tesis, denunciando esta corrupción, denunciando estos abusos y estas falsas doctrinas y esta corrupción espiritual dentro de la iglesia, entonces, y a ese momento ya la imprenta, haberse inventado, se publican todas estas informaciones, y eso hace como que la reforma prácticamente inicie con Martín Lutero, y siendo uno de los mayores propulsores. Utilizó la palabra indulgencias. Había muchas situaciones que estaban incidiendo en el descontrol que había en ese tiempo, y por eso había muchas personas preocupadas por lo que estaba pasando. Ahora bien, las indulgencias, como usted expresaba, era una manera como de perdonar los pecados. ¿Se pagaba por ellas? Claro que sí. Era entonces un negocio que tenían ahí. Era un negocio que tenía la iglesia. Prácticamente cobraba a la persona para que la iglesia le emitiera un documento diciendo que las penas temporales, es decir, el pecado original, cuando Cristo muere, es perdonado por los pecados que usted cometía o que va a cometer a través de las indulgencias, a través de pago. La iglesia le daba un documento y le declaraba sin pecado. No solamente esto, que la iglesia introdujo que también usted podría pagar dinero por los familiares suyos que estaban en el supuesto purgatorio, en un lugar intermedio, cuando la persona, en un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, que según ellos, cuando la persona moría, si todavía le faltaba algún tipo de santificación, los familiares pagaban para que ellos fueran al cielo. Ya usted sabe, la iglesia se había, como dice el apóstol Pedro, estaban haciendo mercadería de vosotros, cobrando por la salvación, cuando sabemos que la salvación es por fe y es por gracia. Pero es por regalo. Habían sacado la palabra totalmente. Totalmente, porque nada más no utilizaban las indulgencias para perdonar los pecados de ellos, sino del que había muerto, que estaba en un lugar del purgatorio, sino que en vida no tuvo la oportunidad de arrepentirse. Eso de que le remitía de pecados. Exactamente. Y eran salvos. Y eran salvos, totalmente contrario a las Escrituras. Ya usted sabe la situación que estaba operando en ese entonces. Y tomando ese mismo punto, hoy en día, ¿surge lo que son las indulgencias? O con otro nombre, con otro rótulo, pero muy parecido a eso. Sí, yo creo que sí. De hecho, yo creo que nosotros hoy en día necesitamos una reforma dentro de la iglesia. ¿Usted cree, pastor? Sí, claro que sí. Necesitamos reformar, necesitamos sacar a la luz
cosas que no son bíblicas y corregirlas. Por ejemplo, hoy en día nosotros criticamos mucho a la Iglesia Católica, ¿verdad? Por lo que hizo en ese entonces. Sin embargo, hoy en día, en nuestras congregaciones, nuestras iglesias, en nuestro movimiento, posiblemente hay personas, como dicen por ahí, que están buscando lo de ellos, su dinero, su cuarto. Donde usted sabe que está el evangelio de la prosperidad, sí, donde la gente, el que más diezma, el que más ofrenda, donde la gente se preocupa más por el que tiene más dinero. Incluso han alterado y adulterado los pensamientos diciendo sabemos que es bíblico la ley de la siembra, que cuando usted da, cuando Dios le prospera y Dios le da, pues usted recibe. Pero la gente ha manipulado eso, que da, que ofrenda, que da esto para que Dios te dé. Y prácticamente estamos en ese sentido. Es como un intercambio de las cosas. Un intercambio y quieren cobrar hasta por los pecados. Entonces, el nombre de las indulgencias hoy en día tal vez no se llama así, pero escuchándolo a usted muchas veces decía que personas que, por ejemplo, diezman en una iglesia y diezman muy fuerte, sí, diezman muy bien. Entonces esa persona comete un pecado, entonces el líder teme a veces en ponerle en observación, en disciplina, porque está diezmando. Es el que más diezma, es el que nos está ayudando aquí con la construcción o con lo que estamos haciendo. Entonces ahí simplemente lo que es la indulgencia, aunque no tenga ese nombre. Prácticamente lo mismo. No es más que a través de dinero, de dádiva, vamos a decirlo así, tolerar o tapar la falta de integridad y de santidad y no corregir con la palabra y decir que esa persona está bien, pero cuando no lo está. Bien, aquí ya usted ha hablado quién era Martín Lutero y qué lo motivó a él a hacer lo que es esta reforma protestante. Pero si pudiéramos conocer un poquito más de la vida de Martín Lutero, si nos puede arrojar un poquito de luz acerca de él. Sí, Martín Lutero fue un monje agustino de Alemania. Él era un profesor de teología y también, obviamente, un monje que también era, vamos a decirlo así, pastor de la iglesia en Alemania. Algo que me llama de la vida de Martín Lutero es que cuando nosotros volvemos a la palabra, cuando nosotros estudiamos, profundizamos las escrituras, precisamente Martín Lutero es el propulsor de la reforma protestante, porque Martín Lutero al ser parte de la iglesia y al tener acceso a la palabra, especialmente en el libro de Romanos, capítulo 1 y 17, cuando él se da cuenta que el justo vivirá por la fe, que la salvación es por gracia, él es tocado por Dios, él es guiado por Dios y él prácticamente es un instrumento para que el cristianismo volviera a la realidad, volviera al origen a través de Martín Lutero. Entonces Martín Lutero era uno más de la iglesia, un monje católico también, pero un hombre que cuando tuvo acceso a las escrituras, cuando pudo entender el verdadero evangelio, la sana doctrina, no se quedó callado, como usted dijo ahorita, sino que dio la voz de alerta y de una vez escribió. Y la intención de Martín Lutero al momento de escribir las 95 tesis no era dividir la iglesia de ese entonces, sino era una forma como en ese entonces llamar la atención de los académicos para debatir temas y para que no vamos a debatir según la palabra, pero la intención no era lograr lo que se logró con esto. Pero Dios tenía un plan con este hombre y de una vez los escritos se publicaron por toda Europa y la misma Iglesia Católica propulsó para que esto se diera. ¿Por qué? Porque cuando vieron que Martín Lutero estaba denunciando la corrupción, los abusos que estaba cometiendo las autoridades desde el Papa hacia abajo, entonces la cosa, incluso muchos que querían dividirse de la iglesia y que no estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque en ese entonces la iglesia viene estamos en la Edad Media, el feudalismo. La iglesia adquirió un poder político, la iglesia adquirió un poder económico, un poder social. Y vuelvo y les repito, como les dice el dicho, todos los caminos conducen a Roma. La iglesia se metió a controlar todo, quería controlar las finanzas, el territorio, quería controlar todo, hasta el acceso a las escrituras y alteró la sana doctrina. Entonces, la gente estaba incómoda, pero Martín Lutero fue un hombre que, vamos a decirlo así, se dejó usar por Dios
para transformar la vida religiosa, la vida política, social y cultural de toda Europa y de todo el mundo, si se podría decir. Ante la oposición de Lutero y de defender, ¿no? De defender la verdad, defender lo que la palabra enseña, ¿y qué consecuencia produjo esto en él? ¿Qué pasó con él? Si lo mataron, si tuvo que salir corriendo, o qué pasó con Lutero después de toda esta revolución que él hizo. Bueno, realmente cuando, como le decía ahorita, la intención de Martín Lutero no era causar lo que causó, sí, simplemente debatir con otros colegas estas situaciones que estaban pasando. Como hoy en día nosotros estudiar la Biblia sí, y ver las cosas que se practican. Sin embargo, cuando él clava las 95 tesis, que esto se llena por toda Europa, por la imprenta que ya existía, la gente que tenía ese deseo y ese anhelo de dividirse de la iglesia y de no apoyar toda la corrupción de la iglesia, de una vez la iglesia se activó y creó lo que es una contrarreforma. Y en el 1521, Martín Lutero es citado a la Dieta de Worms, o un concilio, con el mismo Papa, León X, que era el Papa en Germania, y lo citan. ¿Para qué? Y le hacen dos preguntas a Martín Lutero. Le muestran los escritos que él había escrito y que se había publicado por toda Europa, las enseñanzas, las interpretaciones de las escrituras, y le dicen, ¿eso tú lo escribiste? Y él le dice, sí, esos son de mi autoría, yo lo escribí. Y le hacen una segunda pregunta y le dicen, retrátate de todo eso que tú estás diciendo y que tú estás enseñando. Y él le dieron 24 horas para que lo analizara y lo pensara. Y Martín Lutero, ¿usted sabe lo que dijo? Si ustedes, si el Papa, si la Iglesia, si el clero me convence a mí con las Escrituras que como la Iglesia se está guiando y comportando, como la Iglesia está actuando, es bíblico, yo me retrato. Pero de lo contrario, no lo voy a hacer porque mi conciencia está cauterizada, está secuestrada por la palabra de Dios y yo no voy en contra de mi conciencia. Así que si me prueban a ustedes que lo que yo estoy enseñando, que cobrar indulgencia por los pecados no es bíblico, que el Papa no es más que la palabra, que la tradición no es más que la palabra, que ustedes, la Iglesia, había una corrupción, los puestos eclesiásticos se lo estaban dando a familiares, había una corrupción, la iglesia se había entenebrecido, y cuando él lo citan para esto, él no se retrató. ¿Y qué causó eso? El Papa promulgó la bula y dijo, excomulgado Martín Lutero, tú eres un hereje, y el que matare a Martín Lutero no será condenado de delito. Es decir, que Martín Lutero tuvo que huir, y gracias al Señor, que Dios siempre tiene sus gentes, fue protegido por el rey Enrique III en un castillo. Y en ese entonces Martín Lutero, ¿sabe qué hizo? Tradujo las escrituras al alemán, porque en ese entonces la Biblia era en latín y los sacerdotes daban la misa hasta las espaldas y era en latín. Y la gente común no tenía acceso a la escritura. Es decir, que a Martín Lutero no lo martirizaron, no lo mataron, porque Dios tenía un propósito, pero él tuvo que huir y Dios lo protegió a través de Enrique III. Realmente transformó, fue una revolución que armó, vinieron guerras, vinieron conflictos y hubo una división. Y no era la intención. ¿Por qué? Porque la iglesia no apoyó a Martín Lutero y no se arregló. Gloria a Dios. Una pregunta, mi pastor Deury. De las 95 tesis, ¿cuál le llama más a usted la atención? Que usted dice, yo puedo enumerar la que más me impacta de eso que estaba escrito ahí. Mire, precisamente Martín Lutero en las 95 tesis, él denuncia lo siguiente. Lo segundo es que el Papa, que el clero, que la tradición no está ni estará por encima de las escrituras. En las 95 tesis, Martín Lutero le da el lugar que las escrituras le corresponden. También ataca las indulgencias y le dice a ellos en las 95 tesis, la salvación es por fe y es por gracia, no es por pago. Ataca esto. Y también
en las 95 tesis, porque a pesar de que Martín Lutero, ¿verdad?, continuó siendo obviamente católico y un monje, y la intención, vamos a decir que Martín Lutero reformó la iglesia y luego con lo que él hizo se reformó, pero no era totalmente perfecto. Pero él lo fundamental en esa 95 tesis, lo denuncia y dice: solo escritura. La Biblia está por encima del Papa, del clero, de la tradición, y tumbó eso. La salvación es por gracia y es por fe. No hay que cobrar indulgencia. Que se agarraron de eso, iban a construir la Basílica de San Pedro en Roma y comenzaron a cobrar indulgencia. Y el Papa mandó un famoso, Johann Helsing, que era un predicador famoso, y comenzó y lo mandó para Alemania. Y este bárbaro decía lo siguiente: que cuando la moneda cae en la caja y suena, automáticamente las almas que están en el purgatorio van al cielo. Ya usted sabe. Y Martín Lutero en las 95 tesis específicamente ataca esto. Ataca que hay que volver a las escrituras. Ataca que la salvación es por fe, es por gracia, y que el Papa no está por encima de la palabra de Dios. Poderoso, poderoso escuchar. Me llama mucho la atención, y como tú dices, el bárbaro. Sí. y verdad que era bárbaro, porque sí, poner ese ejemplo, ¿no? ¿Verdad que sí? De que con una moneda entonces las almas subían al del Señor. Dios Todopoderoso. Pero qué bueno que en ese tiempo estaba Martín Lutero, y que fue alguien especial que Dios utilizó para defender lo que nosotros creemos, lo que hoy tenemos como lo que es la palabra del Señor. Ya vamos arribando a la parte de esta maravillosa entrevista con usted, señor Deury. Pero yo le tengo una preguntita a usted aquí. ¿Necesita la iglesia cristiana evangélica una reforma hoy en día? Sí, yo creo que sí. Yo creo que existen muchas cosas que deben ser revisadas y deben ser reformadas. La iglesia de hoy en día, por ejemplo, no está cobrando indulgencias como lo hacía la Iglesia Católica y como lo hace, pero sin embargo se ha dejado involucrar en las finanzas, en el dinero, y ha perdido, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo práctico. Nosotros hoy en día en esta iglesia le damos más crédito a lo que dice un hombre, a lo que dice una persona que quizá no ha sido llamado, no ha sido constituido formalmente por la iglesia, por un concilio, sino que salió en las redes a predicar y a decir cosas, que a las escrituras. Así en ese tiempo, como era necesario volver a las escrituras, yo creo que hoy en día la gente debe volver a las escrituras, volver a la palabra, estudiar, formarse teológicamente, profundizar las escrituras y dejarse de llevar de lo que están diciendo muchos por ahí, que ni siquiera están viviendo y tienen la calidad espiritual para nosotros escucharlo. Hoy en día la iglesia ha permitido que muchas cosas que no son bíblicas entren a la iglesia y nos están haciendo daño. Yo creo que sí, que se necesita ciertos cambios en la iglesia para que la iglesia pueda crecer. Primero, formarse, primero, prepararse. Segundo, llevar el evangelio más a lleno, preocuparse más por la gente, que era lo que la iglesia católica no estaba haciendo. Le estaba cobrando impuestos, le estaba cobrando diezmo, le estaba cobrando muchas cosas, para que los papas, las autoridades disfrutaran en corrupción, vivieran una vida corrupta. Entonces hoy en día también hay muchos líderes de nosotros que no están viviendo la espiritualidad y no están haciendo ejemplo, así como el Papa, como los clérigos, como el clérigo de esa época, los sacerdotes eran unos corruptos y no están viviendo el cristianismo. Hoy en día muchos de nosotros tenemos que examinarnos y saber que nosotros somos embajadores de Cristo y tenemos que vivir el verdadero cristiano y la verdadera doctrina. Yo creo que sí. Wow. Y muchos de esos líderes están en la palestra pública y tienen muchos seguidores. Y sí, como usted decía, le creen más a lo que dice ese hombre, a lo que dice la palabra del Señor. Creemos que la palabra sí puede mentir, pero ese hombre no puede mentir. Y hay muchas personas que han llegado a grandes lugares, pero es porque los mismos seguidores le aplauden, le aceptan, como que no hay nadie que le diga, no, tú estás mal. Y la misma palabra te enseña, te educa cuando estás mal, qué no debes hacer, qué debes hacer y qué debes dejar. Pero muchas personas entienden que la palabra le choca con sus intereses. Exacto. Choca con los intereses de ellos, y al chocar con sus intereses, eso no le conviene. Exactamente. Eso no me conviene, eso no me ayuda, eso no me va
a ayudar a lograr lo que yo quiero. Entonces yo pienso que volver a la Escritura, y la misma palabra dice que escudriñemos las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Así y la vida eterna solamente está en Cristo Jesús, Señor así nuestro. Así es. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces la Reforma Protestante fue un movimiento que ayudó bastante a que hoy nosotros podamos predicar a ese Cristo, a esta verdad absoluta que es la palabra del Señor. ¿Algo más, Pastor Deuri? Sí, ya para cerrar, quisiera destacar que la Reforma Protestante o los reformadores nos dejaron 5 principios, que es llamado las 5 solas. Y esas 5 solas son los principios en los cuales se fundamentó su denuncia y su revolución en ese entonces. Inicio con solo Escritura. Solo la Biblia es la regla de fe y de conducta que los cristianos deben seguir y obedecer por encima de las autoridades religiosas, en este caso por encima del Papa, de los cleros, de los líderes, de los ministros, por encima de la tradición, de lo que se creó, de lo que se creía, de lo que creyeron mucha gente. La Biblia es la regla de fe que hay que seguir por encima de todo. No es un predicador famoso, no es un pastor famoso, se puede equivocar, puede errar, pero la Biblia nunca va a errar porque es la palabra de Dios inspirada. Segundo, solo gracia. La salvación no se obtiene porque usted se va para el monte, porque usted ayuna mucho, porque usted va mucho a la iglesia. Esas son cosas fundamentales que cultivan la espiritualidad y nos ayudan a crecer. Pero la salvación es por gracia. Es un regalo que Cristo nos da a través de su muerte y su resurrección. Y hay que solamente creer en la gracia de Dios. No hay que cobrar para que la gente sea salvo. No hay que imponerle cosas para que la gente sea salvo. Ahora bien, no hay que cobrar. No hay que cobrar. Uh-huh. Y los predicadores hoy en día, yo que usted me aclare esa parte, ¿no? Que predican, pero ellos ponen su cuota, su monto para ir a predicar. ¿Eso está mal? ¿O tienen que cobrar? ¿Que usted entiende la luz de la Biblia? Por eso, si lo que tenemos es por gracia, que no lo merecíamos, el don, el talento que tengamos para predicar o disertar la palabra, ¿tenemos que cobrar o se entiende que es un negocio para muchos? Sí, yo creo que se ha convertido en un negocio para muchos. La Biblia dice, da por gracia lo que por gracia recibiste. Nosotros estamos conscientes que si una persona, Dios lo llamó, lo preparó, lo ungió, lo constituyó y lo llenó de sabiduría y le dio un ministerio, la Biblia dice que hay que vivir del altar, ¿verdad? Porque es una forma que el Señor te bendice. Pero mucha gente se ha excedido y ha querido hacer mercadería y un negocio. Obviamente, si invitan a una persona a ministrar, a predicar, sabemos que esa persona va a conllevar gasto, se va a mover, tiene que pagar pasaje y quizá se le da para la cena. Nosotros tenemos que honrar al hombre de Dios, dándole una buena ofrenda, pero de poner tarifa, de poner un costo, yo creo que nos hemos excedido. Yo creo que quizás porque muchos de nosotros a veces hemos deshonrado al hombre de Dios, que lo invitamos y le decimos, ven paz, Dios le bendiga, etcétera. Pero realmente no podemos cobrar para predicar y para ministrar, y eso es lo que está pasando hasta los artistas cristianos hoy en día, que están en negocio, no todos, pero se ha perdido la esencia. En un concierto tú no ves gente que salen transformados y cambiados. ¿Cuál es la esencia? Es que conozcan a Cristo. Entonces, ya para terminar, solo fe, solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo la gloria a Dios. Todo eso contradijo el paradigma de la iglesia que en ese entonces operaba, y hoy en día tenemos que vivir así. Todavía es solo Escritura, es solo la gracia, es solo la fe en Cristo. Y es solo Cristo el Salvador. No hay ningún intermediario como en ese entonces, que era el sacerdote, que era el Papa, no, entre Dios y los hombres. Solamente Cristo es el intermediario y nos salva. Y la gloria es solo de Dios, no de ningún hombre. Así que hoy en día la Reforma Protestante sigue latente. Y ese trabajo y esa obra que hicieron los reformadores, usado por Dios, hoy en día, gracias a Dios y gracias a ellos, nosotros podemos tener acceso a la Biblia y podemos ser cristianos y podemos predicar el Evangelio con toda libertad, porque nos dieron eso con esa lucha los reformadores. Poderoso, señor Deuri.
Yo me quedé fascinada a escucharle Gloria a y Dios. aprendí bastante. Yo sé que las personas que van a ver esta entrevista con usted, de documentarnos de la Reforma Protestante, también van a aprender mucho. Me gustó cómo terminó con los 5 solas: solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, y solo a Dios la gloria. a Él sea la gloria. Amén. Y queremos que de esta manera terminamos este espacio en La Voz del MI, que Cristo es el único que merece toda la gloria. Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos.